Ahora en Radio Z, una hora de conversa con artistas que han marcado la escena chilena, acompañados de muy buena música y también interacción con ustedes a través de nuestras redes sociales. Televisión, cine, teatro, series, cartelera y más comienza ahora con Catalina Olcay en Catarsis en la Z. Hola, hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Por supuesto, estamos aquí en Catarsis en radiozeta.cl y les quiero contar que hoy día tengo un invitado de lujo. Me siento honrada de tener a este hombre conmigo, a mi lado. Él es un doctor de filosofía, así es, y está aquí porque queremos hablar de todo lo que está pasando. Yo debo decir que tuve la suerte que me llegó un video tuyo. Ajá. Y me encantó poder empezar como a ponerle un poco de cabeza y ver desde dónde puede venir todas las cosas que están pasando hoy día en nuestro país. Así que quiero darle un aplauso a José Pedro Cornejo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, encantada. Bueno, hablar un poquito, José Pedro, de que tú eres limachino. Así es. Y estudiaste filosofía en la Universidad de Valparaíso y te fuiste a hacer un doctorado a la Universidad de Friburgo en Alemania. Así es. Estuviste 4 años allá. 4 años y medio. Ya hablas alemán. Ya, natürlich. Qué bueno porque no te entendí, pero lo que haya sido me parece sí, bueno. obvio que sí. Oye, bueno, y volviste hace 7 meses. Así es, a mitad de abril, sí. Así que ahí reencontrándome con los amigos, con la familia. Qué rico. Sí, es todo un proceso, la verdad. Oye, la experiencia ya, ¿qué tal? Una súper buena experiencia. La verdad es que es también súper interesante de descubrir que nosotros no estamos así como típico que se pinta, que uno dice, pero es que nosotros somos chilenos nomás, mientras que los alemanes pueden hacer mucho más porque son alemanes, como si hubiera como una diferencia natural o esencial entre ellos y nosotros. Y al estar allá tú te das cuenta que no, que nada que ver, onda, y que nosotros somos perfectamente igual de capaces, que los alemanes no son ningún tipo de semidios que está totalmente distinguido de nosotros. Así que por ese lado, claro, uno va a investigar en filosofía y a desarrollarse profesionalmente, académicamente, pero la verdad es que la experiencia transgrede esos límites y tiene mucho más que ver como con esta experiencia del viaje. Hay mucho de autodescubrimiento, uno mismo aprende acerca de quién es uno, a qué límites tiene uno, qué posibilidades tiene uno, y eso es muy, muy interesante. Yo por mi parte, creo que eso fue incluso lo más importante. A mí me cambió como persona el tema. Y que puede sonar como un cliché, pero la verdad es que bueno, los clichés son clichés porque tienen una patita en la verdad, claro, de todas maneras. ¿Qué sentís tú que fue así como tan importante en ese sentido? O sea, por ejemplo, a mí me pasó una cosa súper parecida como a lo que habla Mariátegui también acerca de su experiencia en Europa. Mariátegui es un pensador peruano muy importante para la tradición marxista. Pero él, por ejemplo, dice que él en Europa descubrió Latinoamérica. Y a mí me pasó algo muy similar. ¿En serio? Muy similar. O sea, cuando uno vive aquí, Chile es una isla desde el punto de vista geográfico. Estamos como muy aislados. Y cuando uno llega a Europa, uno se da cuenta de que esas como diferencias que a uno le plantean acá, de que nosotros somos como los europeos de Latinoamérica y ese tipo de cuestiones, tú allá, al estar con los latinoamericanos y al estar con los europeos, te das cuenta que tú de europeo no tenés nada. ¿Ya? Y que efectivamente con Latinoamérica tú construyes una unidad que es cultural y que es distinta a la europea. O sea, incluso yo, al volver de esta experiencia, incluso yo me he replanteado conceptos como Occidente. O sea, si Latinoamérica es realmente parte de Occidente. ¿Cachai? Sí, o sea, yo creo que de verdad, de una u otra forma, queremos convencernos de que sí, de que somos occidentales y europeos y toda la onda,
pero a fin de cuentas tenemos también una independencia cultural, hemos construido nuestra cultura, tenemos otra forma de ver el mundo. Distinta. Exacto, la forma de relacionarnos como seres humanos es distinta, las prioridades que tenemos a veces son distintas y eso nos diferencia muchísimo, muchísimo. Oye, José Pedro, le quiero decir a todos nuestros auditores, por supuesto, que pueden hacernos comentarios o preguntas, lo que quieran, a través de nuestro hashtag Catarsis, que estamos... es bien increíble. Espérate, antes que nada, que quiero hacer un paréntesis porque lo tenía súper presente. Dale. Te quiero decir feliz cumpleaños al aire. Muchas Agradecerte que hoy día estés acá con nosotros. José Pedro cumple 34 años y Sí. imagínate. 34 no más. No más. Oye, y bueno, y me parece tan interesante, estuvimos conversando ahora hace un rato, primero, cuéntame un poco, ¿cómo llegaste a interesarte por la filosofía? A ver, la filosofía a mí siempre me interesó desde el colegio, pero yo en el colegio la veía más bien como una cuestión súper interesante, pero a la cual yo no me dedicaría, ¿ya? Yo finalmente terminé entrando en una universidad privada, un bachillerato en humanidades, donde hice un primer año en Derecho, ¿ya? Y llegué a odiar el Derecho, sí, pero de una forma intestina. O sea, por ejemplo, para mí era como inconcebible que alguien dijera que tenía un doctorado en Derecho y que al momento en que tú le preguntabas por qué de alguna norma, la respuesta era básicamente porque el código lo dice. O sea, y eso para mí era como una ofensa a cualquier tipo de racionalidad, ¿ya? Y entonces, justo ahí me tocó conocer a un profesor que enseñaba filosofía, pero la forma que tenía él de enseñarle, de explicar los textos y todo era muy, muy interesante porque era reflexionada, era como yendo como al por qué se dice esto y no sencillamente, es que Descartes lo dice, Claro. es que no sé quién lo dice y vamos repitiendo frases. Claro, más que en realidad encontrarle el sentido de por qué se hizo la norma o Exacto. contra. Y entonces ahí yo, por ejemplo, yo decidí estudiar filosofía. Y yo con los años me lo he ido planteando de la siguiente forma. Es como que yo quería aprender a hacer bien algo que yo terminaba haciendo siempre, ¿ya? Y esto que yo terminaba haciendo siempre era de una u otra forma buscar el fundamento de las cosas. O sea, el porqué o el sentido de las cosas que yo percibía o de las cosas que yo aprendía, etcétera. Y eso es... Si es que uno esa actividad la tradujera en una disciplina intelectual, eso es filosofía. Y por eso yo me metí a hacer bien eso, a aprender cómo hacer bien eso, y aquí terminé. Oye, bueno, y justamente hablando de eso, ¿qué puedes decirnos hoy día un poco de lo que tú estás viendo que está pasando en Chile? Ajá. Ajá. Claro, es que lo que está pasando en Chile me parece que es una expresión de un proceso bastante largo, ¿ya? Que tiene que ver con una cuestión de cambios en la hegemonía. O sea, la hegemonía tiene que ver con cómo hay ciertos conceptos, ciertas ideas que se instalan en el modo en que nosotros percibimos el mundo, ¿ya? Lo que uno podría llamar concepción de mundo, ya se forma a través de una serie de conceptos que nosotros consideramos que son como fundamentales para entender la realidad. O sea, por ejemplo, esto de que la educación es un bien de consumo y después se instala que la educación es un derecho, ¿ya? Ahí hay un cambio en conceptos, en cómo se entiende algo, que finalmente terminan haciendo que nosotros entendamos la realidad de otra forma, ¿cachai? Es como que nos cambiamos de lentes, ¿cachai? Y los lentes ya no son transparentes, sino que son rosados, y empieza a ver todo medio rosado. Claro. Básicamente es lo mismo, pero Te a nivel... cambian el cristal. Exacto. Entonces, al cambiar este prisma por el que vais viendo, las cosas también cambian de forma, y tú entiendes esto con otra cercanía, con otro propósito, etcétera. Yo creo que este cambio en la hegemonía, además en Chile, no solamente tiene una cuestión conceptual, no solamente una lucha conceptual, no es solamente
que un concepto vino a reemplazar otro, sino que hay un cambio demográfico importante en Chile. Es una generación que viene a reemplazar otra. Es una generación que tiene una concepción de mundo distinta a la generación que tenía las otras ideas, y básicamente una va reemplazando a la otra por un cambio generacional, ¿cachai? Esto, si a alguien le interesa más o menos saber cómo esto funciona, lo puede ver en la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Y eso él lo plantea en cómo, por ejemplo, cambia el paradigma en la ciencia, por ejemplo, cuando una teoría se impone sobre otra, ¿ya? Esta cuestión no es solamente algo así como que, uy, mira qué buen argumento el tuyo, ahora voy a empezar a pensar como tú, ¿no? Claro, ojalá. Porque tenéis que pensar que un científico que, no sé, proponía que, no sé, por ejemplo, que era newtoniano, ¿ya? Y de repente llega la teoría de la relatividad. No es así como, uy, qué buena, ahora voy a seguir como tú, si llevo 40 años trabajando en esto, claro, onda, no voy a tirar toda mi carrera por la ventana. Al final, las nuevas teorías terminan imponiéndose sobre otras porque las nuevas generaciones se convencen por esas nuevas teorías, y esas nuevas generaciones reemplazan a las antiguas en la academia. Al final, la nueva teoría se impone porque se impone una nueva generación de científicos que traen este paradigma, ¿cachai? Y yo creo que en Chile está pasando lo mismo, pero a nivel político. Hay una nueva generación que trae otras ideas, y esta se está imponiendo sobre la antigua, no por una cuestión de convencer al otro, sino que porque hay nueva gente que va llegando y hay gente antigua que se va yendo. Y yo creo, y no sé qué veis tú, pero ponte tú, a mí me pasa que hoy día la juventud, ¿cachai? Viene como con libertades, ¿cachai? Como que son personas mucho más libres de lo que éramos nosotros. Yo me incluyo, ¿cachai? En el sentido de que no estábamos educados de una forma como de lo correcto, lo incorrecto. Yeah. Hoy día hay una cosa que los jóvenes, tengo esa sensación de que hay más libertad, por un lado. Y por otro lado, también siento que está empezando a haber más empatía. De todas maneras. Entonces, por eso siento que a mí me da la impresión que este movimiento empezó a ser tan fuerte también, porque empezamos a ponernos un poco en los zapatos del otro y empezar a querer que esto cambie para todos, ¿o no? Sí, o sea, yo creo que esto tiene directa relación con cómo se plantea que son los millennials, ¿ya? O sea, esta es la revolución millennial, ¿ya? Y ha venido siendo la revolución millennial desde hace mucho. O sea, ya los pingüinos son los millennials. Yo mismo soy millennial, nomás que soy de la parte más cercana a la generación... A la centennial. No, yo soy de los más viejos de los millennials. Onda, yo estoy más cerca de la generación X, porque son los no estoy ni ahí, ¿cachai? Ah, claro. De ahí venimos los millennials y después los centennials, que son más chicos, y después ya no sé cómo le van a poner a los que vienen después. Pero sí hay una cuestión que es importantísima, que es, como tú bien dices, la empatía. O sea, hay una cuestión emocional que tiene que ver con solidarizar con el otro, con estar con el otro, con dejarse emocionar por ejemplo, el sufrimiento animal. Por ejemplo, esas cosas no estaban antes. ¿Cachai? Con lo que la ecología, lo que está Exacto. pasando, empezar a tomar conciencia. De todas maneras, o sea, por ejemplo, el tema con la ecología es muy importante, porque la ecología, el ecologismo no solamente tiene que ver con que, me dan como pena los arbolitos, ¿cachai? Sino que tiene que ver con solidarizar con las generaciones futuras. Es Exacto. Generalizar con los que todavía no están. O sea, no es solamente empatía con el que tengo al frente y que lo veo sufrir, sino que es con un ser humano que todavía no existe, que conceptualmente yo puedo tener a la vista, pero que jamás voy a poder hablar con él y aún así preocuparme de él. ¿Cachai? Cuando uno habla de sus nietos, de sus bisnietos, de qué mundo estamos dejando. Exacto, esa es la pregunta. Y a estas generaciones eso le importa mucho, ¿cachai? Mientras que a las generaciones antiguas, en general, por lo menos, había todo un tema como con el beneficio directo. Lo que me preocupa es el ahora, ¿cachai? Y eso en este momento no está... Yo, por ejemplo, veo que, o sea, entiendo que, por ejemplo, por ese mismo tipo de concepción de mundo que tienen las generaciones más jóvenes,
y me incluyo en ellas muy patudamente, por ejemplo, ya no funciona la política de los bonos. ¿Cachai? Y yo creo que eso tiene que ver con que, por ejemplo, a estas nuevas generaciones no le interesa solo el beneficio directo, sino que le interesa el contexto, le interesa, por ejemplo, el sentido. O sea, es a través de qué tipo de modelo me están dando el bono, de dónde está saliendo esta plata, para qué se está usando la plata, con qué sentido me están dando la plata, ¿me quieren utilizar o ese tipo de cosas? Ese tipo de preguntas. Va un pensamiento mucho más profundo, no solo el beneficio que yo obtengo. Exacto, mientras que antes a las generaciones mayores, la de nuestros padres, les llegaba esa plata y era como, me llegó más plata, bacán, listo. Claro. Problema solucionado. Ahora es como, me van a dar más plata, ya, pero... Y viene todo un cuestionamiento acerca de la plata, a pesar de que sí, me va a beneficiar directamente. Pero el beneficio directo no basta para estas nuevas generaciones. Y eso a mí me parece interesantísimo, porque muestra una madurez política que nadie se esperaba. O sea, todos decían, que no están ni ahí porque están siempre metidos en el Instagram. Oye, que en el Instagram uno puede estar metido y estar aprendiendo un montón, depende de a quién estés siguiendo. Lógico. Y en este momento yo creo que salta a la vista que no estaban siguiendo puras tonteras, pues, parece, se estaban formando bastante bien. Sí. Bueno, además, con respecto al teléfono, hoy día ha pasado también esta cosa bastante interesante que tiene que ver con que estamos tan conectados de que estemos donde estemos, estamos grabando o estamos con un video en vivo o en un vivo en Instagram que estamos mostrando lo que está pasando. Por lo tanto, hoy día hay registro de todo lo que sucede. Entonces no es tan fácil, a pesar de que igual se manipula un poco la información. Exacto, ¿no? Pero hay una barrera comunicacional que también ha hecho imposible que, por ejemplo, la estrategia que yo describí en este video. Cuéntanos un poco, porque hay gente que no ha visto el video. Entonces, empieza a contarnos un poco de cómo es. Bueno, básicamente hay una estrategia clara que usan los gobiernos, sobre todo los de esta nueva era, que se llama la posverdad, ¿ya? La posverdad es un nuevo concepto que se ocupa como el concepto hipster para describir lo que es la propaganda, o sea, lo que generalmente fue la propaganda. Y esto consiste básicamente en generar, a través de actos de habla, generar ciertas realidades. Por ejemplo, si yo repito y repito y repito, por ejemplo, que la gente tiene miedo porque están los portonazos, una y otra vez, y que todos quieren asaltar, ¿no? Puede que tú nunca hayas visto un portonazo en la vida, pero de todas formas vayas a salir de tu casa rezando porque no te hagan un portonazo, ¿cachai? Y no va a faltar el que va a salir a comprarse una pistola porque tiene que defenderse, a pesar de que nunca... Has estado en una... Exacto. Y por ejemplo, en ese momento los datos mostraban que Chile tenía índices de criminalidad bajísimos y la gente, sin embargo, creía que andaban los ladrones así como escondidos detrás de los árboles, ¿cachai? Y eso se... Generar miedo. Exacto. Y esa sensación se crea a través de esta repetición constante de estos hechos, ¿ya? Que son actos de habla. Yo al repetir y al decir cosas, yo voy creando realidades, ¿ya? Y en base a eso yo puedo ir dividiendo conceptualmente, generando... Sí, ¿cuál es el objetivo de eso? Lo que busca este tipo de estrategia es generar una división en la propia población. Por un lado, hacer que la gente se sienta insegura y que busque defenderse, que sienta que es necesario o defenderse por sí misma o que la vengan a defender. Entonces, de esa forma, la institucionalidad puede justificar, por ejemplo, el aumentar, por ejemplo, las penas, que es el típico populismo legislativo, o sea, la ley anti, por ejemplo, no sé, ahora que querían proponer la ley anti-barricada, como si fuera a cambiar algo el que haya una ley anti-barricada, ¿me entendés? Pero ese populismo legislativo es típico y ese tipo de cosas se justifican a través de esto. O sea, si yo quiero, por ejemplo, fortalecer la fuerza policial, lo que necesito es hacer que la gente sienta que es necesario hacerlo. Y para eso necesito que la gente se sienta insegura, que necesiten conceptualmente que alguien los venga a salvar, ¿ya? Y básicamente para eso sirve esta cuestión. Y por otro lado, hacer que la gente entre en conflicto entre sí misma
y por lo tanto que se debilita el movimiento social porque se resquebraja de forma interna. Eso básicamente Claro, es la estrategia. ahora en este sentido tú hablas del que están las manifestaciones pacíficas, que en general son casi la gran mayoría es una manifestación pacífica, pero se pone el foco en la violencia, en la delincuencia, en los saqueos, para finalmente esta gente que adhiere, tratar de dividirla y que ya no adhiera, de cierta manera. Exacto, y esto se dio sobre todo en los primeros días, cuando estábamos, por ejemplo, en toque de queda. Era muy recurrente que se hablara no del movimiento social, era como que no había movimiento social, sino que era una especie como de estallido de delincuencia, ¿ya? La delincuencia, y se hablaba de que, por ejemplo, habían personas que querían destruir todo a su paso, y ese tipo de expresiones que son, yo considero absurdas, o sea... alguien que vaya como, me imagino como alguien que va caminando por la calle, así como tirando fuego y no sé, y golpeando a todo el que se le atraviesa por el camino. Yo creo que esas personas en verdad no existían en esta cuestión. Pero lo que se intenta es generar esta realidad de que en la calle no hay gente que está peleando por dignidad y que de verdad tiene un montón de problemas sociales y se sienten desprotegidos, abusados, y que lo único que quieren es vivir mejor como querría cualquier persona, sino que en verdad lo que hay es un montón de delincuentes que lo que quieren es hacer arder el mundo, ¿cachai? Y eso es básicamente una forma de generar una realidad, ¿ya? Y entonces, si uno lo que dice es que, mira, el centro de Santiago tiene una invasión de delincuentes que lo que quieren es quemarlo todo, entonces, ¿cómo no voy a justificar el ir y tirarle a los militares, a la policía, gasearlos, balearlos, incluso algunos matarlos? Y no, está totalmente justificado. Si son ellos o nosotros. Y ahí está el tema de la guerra y todo el tema. Y de los buenos y los malos. Como exacto. Porque ahí lo que se justifica es que lo que hay es una amenaza, ¿ya? Que es tan peligrosa que la única solución que nos queda es barrer con ellos. ¿Ya? No hay un diálogo político, no hay una cuestión política detrás, sino que es pura violencia. Y eso es una estrategia política, de todas maneras. Y para parar la violencia, ¿no sería mejor políticamente entregarles las soluciones que se están pidiendo? De todas maneras. O sea, me refiero porque hoy día... yo creo, bueno, voy a hablar a título personal, yo creo que la Asamblea Constituyente o ¿cómo le pusieron ahora? Convención Constituyente. La Convención Constituyente, yo creo que es un tremendo paso, pero es demasiado a largo plazo. Y hoy día realmente la gente necesita soluciones y esas soluciones no vienen, no son parte de lo que se va en esta... convención constituyente, sino que son leyes que se pueden cambiar y se pueden cambiar ahora ya. Sí. Entonces, como que como el seguir tratando como estos focos de violencia en vez de ir al grano, digamos, y empezar a entregar las soluciones concretas, me parece que sería como lo más lógico, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, y... yo creo que ahí es donde, por ejemplo, se nota que en el gobierno hay una desconexión con lo que acabamos de hablar nosotros antes, ¿cachai? Porque en la mayoría de las leyes sociales que están tirando este PAC social, o no sé cómo le pusieron, paquete de medidas, o agenda, no me acuerdo cómo era, pero básicamente lo que podríamos llamar agenda corta, o sea, las soluciones inmediatas que necesitamos, el gobierno las está planteando de nuevo como desde la tónica del bono. Así es como que, mira, te vamos a dar unas lucas más, ¿cachai? Y entonces beneficio directo, pero así como un poquito más y ya con eso te deberíais sentir tranquilo. Y de nuevo, la reacción de la gente fue, no es esto lo que queremos son beneficios reales y tendiendo a lógicas también distintas, ¿cachai? Porque, claro, este modelo tiene lógicas que funcionaron durante mucho tiempo, pero que en este momento ya están totalmente desprestigiadas, ¿cachai? O sea, como por ejemplo,
el, 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 el auge, por ejemplo, que es una cosa así como que, oh, qué bueno el auge y la cuestión. Tanto el auge como, por ejemplo, la gratuidad, o, por ejemplo, también, bueno, las AFP y todo ese tipo de cuestiones. Eh, la AFP no tanto, pero sí, por ejemplo, la gratuidad y el auge funcionan con una lógica que es de beneficio privado con fondos públicos. ¿Cachai? Y en general funciona de esa forma. O sea, el Estado no puede llevar a cabo una actividad económica fuerte por el principio de subsidiariedad. Entonces lo que hace es empezar a hacer esta política del voucher. ¿Ya? Entonces lo que hago es darle plata a la gente para que vaya y la gaste como estime conveniente en servicios privados. ¿Ya? Entonces tú básicamente lo que tenés es un sistema que lo que hace es, un sistema privado que lo que hace es enriquecerse a través de las arcas fiscales. Es una fuga de capitales fiscales. ¿Cachai? Y eso sí estaba dentro de la Constitución. Sí, Eso está... Entonces, expliquemos eso un poco, que a mí me pareció súper interesante. Las cosas que en general debieran tratarse de servicios públicos, aquí son privados. Sí, claro. Eso, por ejemplo, yo le puse un nombre. ¿Ya? Yo lo llamo la perversión ideológica neoliberal. ¿Ya? Y básicamente se trata de... Espérate. Que nos vamos a ir con una canción. Dale. Y quiero pararte ahora porque me parece tan interesante y quiero que lo tomemos completo a la vuelta de la canción. Ya, bacán. ¿Qué canción te gustaría escuchar? Bueno, ya. Dale, démosle con Vamos. Ya, vamos con The Story. Brandy Carlile. eso. Ya, Dale. sí, Y después vamos con
Muy bien, chicos, estamos por supuesto aquí en Catarsis, que han invitado, ya saben, a contactarse con nosotros a través de nuestro hashtag Catarsis. Estoy aquí, como ya saben, con este tremendo invitado, doctor en filosofía, José Pedro Cornejo. Te quiero contar que nos llegaron algunos mensajitos. Vamos a ver. Alicia Martínez dice, hola Catita, guapo tu invitado. Ya, te empezaron a piropear al tiro. Pinchaste. Catherine Punaro dice, escuchando un nuevo Catarsis, interesante invitado, también me llegó un video de él. Saludos. De ahí quiero que hablemos de tu página, del canal o de sea, YouTube. Tu canal de YouTube. Ajá. ¿Ya? El fuego de Prometeo. El fuego de Prometeo. Entonces, después me pone Piratón, dice, hoy en la Mansión Z, José Pedro Cornejo, doctorado en filosofía. Tenemos a Piratón que dice, pero ojo, siempre se catalogó a los millennials que no saben hacer nada, que son torpes, que son flojos y que solo estaban pegados al celular. Son los que dijeron, basta ya. Hicieron el link para partir ahí un poco más chicos, diría yo, ¿no? Claro, la evasión masiva fue de la generación siguiente, claro. Sí. Eran centennials, si no me equivoco. Claro. Oye, Flavio Cardemil dice, tremendo invitado en Catarsis. ¿Seguirá sacando videos sobre la situación política en Chile? ¿Te pregunta? Buena pregunta. Flavio Cardemil es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos. Bueno. Y ayer en la noche, de hecho, conversábamos acerca de eso. La pregunta es sí, van a haber más videos sobre política, pero no solo sobre política. Oye, porque vamos a ir con lo que empezamos a hablar antes, pero te quería hacer una pregunta, porque tú tienes tu canal de YouTube y no empezaste hablando de política. No. ¿Cuáles son tus temas? A ver, mi canal de YouTube, El Fuego de Prometeo, es un canal de divulgación de filosofía. Esa es la primera premisa. Es un buen argumento y lo voy a hacer. Ahí está. Puntos. Recuerda que en claro, ese es el video que se viralizó mucho. No es el mismo video que se viralizó. ¿Ah, no? Es otro. Un argumento. Si aún no lo has visto, pues, ese es un tutorial de lógica. También hago tutoriales de lógica. Buena. Explico. Y yo te voy a mostrar que la filosofía no ahí está, tiene mira. por qué ser algo pesado. Lo voy a parar para que te concentres. Esa es la. Claro que mientras, como lo voy escuchando, es como que estoy desdoblado. Bueno, la cuestión es que el canal lo que busca es básicamente poder llevar la filosofía a todas las personas, pero no de forma complicada. O sea, porque hay otros canales de filosofía, pero en general tienden mucho a ser como una especie de clase de filosofía online, ¿ya? Y mi idea es explicar cosas, pero un poco, claro, cuando se necesita hablar en términos técnicos y toda la idea, o sea, porque también voy pensando en gente que estudia filosofía y lo que sea, pero la idea es siempre poder bajarlo al lenguaje cotidiano, bajarlo para que todo el mundo pueda entenderlo y Exacto. empiece a relacionarse un poco con él. Exacto, para darle acceso a todo. O sea, por ejemplo, yo tengo también ahí mismo en el canal, yo voy explicando, por ejemplo, la filosofía de Heidegger, ¿ya? Que es, a mi entender, el filósofo más importante del siglo XX, y yo soy especialista en Heidegger. O sea, mi formación académica, mi tesis doctoral es en Heidegger. Heidegger es un pensador complicadísimo. Es horrorosamente difícil leerlo. Todas las traducciones son así como trabalenguas que uno va leyendo. Y si tú, por ejemplo, le pasas el texto en alemán a un alemán, te van a decir, das ist kein Deutsch. ¿Ya? Esta cuestión no es alemán. ¿Ya? Y el trabajo que yo me estoy dando es ir generando como un diccionario. Entonces, yo digo, hoy voy a explicar tal concepto. Y entonces la idea es explicar el concepto, pero... Fácil. Ay, qué maravilla. De forma cotidiana. Es un trabajo pesadísimo para mí, pero he tenido muy buen feedback. Mucha gente me dice, oye, no sé, hay cabros que me han dicho que le he salvado ramos, que exámenes. Es que es heavy porque de repente algo te lo pueden explicar en fácil o te lo pueden explicar en difícil. Claro. ¿Cachai? Claro.
Y yo encuentro que la gracia, para mí, de un profesor, por ejemplo, es cuando te lo puede explicar y hacértelo fácil y entretenido. Exacto. Cosa que tú puedas entender de lo que estás hablando. Yo no saco nada con tener un profesor y mirarlo y decir, oh, qué inteligente es, pero no le entendí nada de lo que dijo. Exacto. Entonces, lograr hacer esa cercanía para que todos podamos entenderlo me parece maravilloso. Exacto. Y además, a mí me importa mucho, no solamente, hacer como trabajo con frases. O sea, esta cosa, hay mucha gente que se sabe las citas de memoria y que cuando tú vas y le preguntas, ya, pero ¿qué significa? No tiene Básicamente lo que hacen es repetírtela. A mí me interesa mucho saber de dónde salen esas citas. No solamente saberme Heidegger de memoria, sino que saber en qué contexto se escribe, con quién está dialogando, con quién está ¿Por discutiendo. qué piensa eso? ¿De Exacto. dónde sale su Exacto. base? Y ahí hay una cosa muy entretenida que se puede hacer. Y el otro propósito que tengo, esto yo me lo planteo, hay dos propósitos más que son, por decirlo así, como el trasfondo ideológico que podría tener esto. Por un lado es darle una mayor formación a la gente como ciudadanos, ¿cachai? Y no solamente por el lado de la política, sino que una formación general. O sea, poner la lógica, por ejemplo, a disposición de la gente, poner temas de la filosofía a disposición de la gente, explicado de una forma cercana. Y el segundo propósito es separar dos conceptos que yo creo que están unidos erróneamente en nuestra psiquis, que Ya. es que lo serio, cuando algo se trata seriamente, tiene que ser fome. Ya. Y entonces yo lo que quiero es separar la seriedad de la pesadez, del aburrimiento, y poder tratar cosas seriamente, pero de forma entretenida. Y ese es un propósito que yo me he planteado yo mismo y que intento incluso en mis clases reproducirlo. Obviamente es muy difícil en muchos casos. O sea, cuando uno está explicando la ética kantiana, ser entretenido es bien difícil, pero de todas formas me lo propongo. Obvio. Y No, bueno. y se agradece eso realmente. Y por ahí va el tema del canal. De eso se trata. Y por eso ¿Y trato tu canal de YouTube, cómo uno puede verlo? Bueno, hay que ingresar a YouTube y buscar El Fuego de Prometeo. Ya. Así es como se llama. Ahí Y están bueno, y mostrándolo, ahí ¿viste? tienen que suscribirse, apretar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se Perfecto. pierdan ninguna actualización. Y bueno, y ahí bienvenidos, pues también me pueden seguir Hoy en tenéis mi hartos videos. ¿Te pasaste? 20 y tantos, no tanto, N. 20 y tantos. Está sí. bueno. Y ya vienen más. Ya va a salir uno, yo creo que, espero que sea como a fin de esta semana. Otro- Ya está grabado, estoy editando. Yo hago todo solo, esto es como el circo chamorro. ¡Qué seco! ¿Cachai? Entonces, ahí a ver qué va a salir. Muy bien. Va a ser sobre la libertad y el neoliberalismo. Buenísimo. De eso se va a tratar. Oye, retomemos. Retomemos. Ya, cuéntanos. Ahora sí. Habíamos quedado en la perversión, La perversión ideológica ideológica. del neoliberalismo. De hecho, este es como un spoiler del video que viene. Ya. Este es un spoiler. Aunque obviamente en el video se va a mezclar con otros temas, ¿ya? Pero hay un punto que es importante, que es esta perversión, que uno lo podría llamar también trastocamiento. A eso me refiero con perversión. Y se basa básicamente en que en el neoliberalismo, el neoliberalismo ideológicamente es muy peculiar porque es extremadamente liberal en lo económico, ¿ya? Pero generalmente los grupos que defienden el neoliberalismo de forma más radical también son extremadamente conservadores en lo moral, ¿ya? Y estas dos ideologías son contradictorias, ¿ya? O sea, es como ser neoliberal es como los nazis comunistas de los Simpsons, ¿cachai? Anda, los comunistas nazis, estos que pelea McBain, ¿eh? Es básicamente esto. O sea, si tú eres liberal, de hecho, ser conservador significa que tú observas, tú siempre estás cuidando de ideales que tú consideras supraindividuales, ¿ya? Y tradiciones, ¿ya? O sea, generalmente son personas que lo que quieren es respeto irrestricto a la religión, básicamente, y a la tradición, ¿ya? Mientras que el concepto liberal, de hecho, nace como un término peyorativo para referirse a las personas que no observan adecuadamente las tradiciones
y la religión, básicamente. Y de hecho nació como un término peyorativo. Oh, estos liberales, así como que... Así, ¿ya? Y luego se transforma así como que la gente se lo toma en serio y se transforma en un ideario político, ¿ya? Es como que de repente ser millennial se transformara en una ideología y que hubiera empezado así como que, los millennials, ¿ya? Así como para tratarlos de forma peyorativa y terminase siendo un ideario serio, ¿ya? Bueno, la cuestión es que esta ideología tiene un problema que es lo que trastoca el ámbito privado de la vida y el ámbito público. Lo que hace es tomar unos y cruzarlos. Y transforma en privado aquello que es público y transforma en público aquello que es privado. Me explico. Por favor. Temas públicos por excelencia, como por ejemplo la salud, la educación, las pensiones, incluso uno podría decir la vivienda, o sea, públicos son problemas que la sociedad, o sea, el conjunto de los individuos de una sociedad debería preocuparse en conjunto a través de la institución que los une a todos, que es el Estado. Eso queda relegado al ámbito privado, o sea, cada quien cada las uno arregla se rasca como con puede. sus propias uñas. Exacto. Claro, si queréis tener salud buena, tenéis que pagar. Exacto. La educación, lo Pagar. mismo. Si es que uno quiere pensiones exacto. depende de ti. Y hay que usar el APB y lo que sea. ¿Por qué? Porque está entregado al individuo y por lo tanto queda regido por las leyes del mercado, que en esta ideología es un mercado desregulado. Entonces tú estás a merced, estás solo contra el mundo. Y mientras que el ámbito privado. El ámbito privado, exacto, el ámbito privado, que por ejemplo sería con quién tú te casas, cómo tú llevas a cabo tu sexualidad, si te cuidas o no te cuidas, si te educas sexualmente, si vas a ser mamá o no vas a ser mamá, etcétera, que son dilemas morales con los cuales tú como individua tienes que lidiar, ¿ya? Y que están, por lo tanto, son parte de tu autonomía moral, ¿ya? Eso no queda en el ámbito privado, sino que eso se transforma en discusión pública y queda normado por leyes del Estado. Y el Estado te dice con quién te puedes casar, el Estado te dice si te puedes educar sexualmente, el Estado te dice... Claro, si eres homosexual no te puedes casar. Exacto. O sea, ahora se buscó el acuerdo de unión civil, pero no te puedes casar. Exacto. No puedes tomar la decisión sobre el aborto, por ejemplo. Exacto. No. Y entonces ahí el problema es ese, que por un lado el ámbito privado, que es parte de la autonomía del ser humano, queda normado fuertemente por el Estado y lo público queda entregado a las leyes del mercado, ¿cachai? ¿Cómo porque pasó se privatiza y eso se basa en este trastocamiento, ¿ya? Y por eso lo llamo la perversión ideológica del neoliberalismo, que de hecho me parece es bastante perverso, o sea, y hemos visto que la gente considera que de ese tipo de ideas es que nacen los abusos, por ejemplo, los que estamos entregados en este momento. Sí, porque, bueno, por ejemplo, uno de los puntos que tiene que ver, sí, con la Constitución, pasa un poco a mano de esto. Claro. Ese esto como que se pudo hacer en un principio, que sí está en la Constitución, que es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad básicamente es uno de los principios del neoliberalismo, y que en nuestra Constitución es norma, ¿ya? Lo cual es una anomalía a nivel mundial, o sea, que un modelo económico esté consagrado en la Constitución de un Estado, es una cosa muy rara. Y ese principio básicamente lo que dice es que el Estado solamente puede llevar a cabo actividad económica si es que los privados no pueden, no quieren o actúen al margen del bien común, creo, o de la ley, una cosa así. Eso en términos positivos significa que el Estado solamente puede llevar a cabo actividad económica para suplir las necesidades de las personas allí donde el mercado falla. Es decir, cuando a los privados no les conviene dar un cierto servicio, ¿ya? Entonces ahí el Estado sí puede entrar. Pero si los privados pueden hacerse cargo, entonces el Estado está jodido. Entonces está ¿ya? todo privatizado. Exacto.
Y eso obviamente es un gran problema. O sea, el hecho de que esté precarizada la salud, la educación y todo ese tipo de cosas depende directamente de eso. Y por eso también es que la gratuidad y el auge y todo eso son puras políticas de voucher. Porque, claro, el Estado lo que puede hacer es dar estas regalías, así como tipo bono, ¿ya? Pero no puede de repente decir, ya, yo voy a desarrollar tal cosa como una especie de actividad empresarial estatal. No, pues eso no puede hacerlo. ¿Ya? Y ahí es donde está el gran tema. O sea, y yo creo que favorablemente en la discusión que se va a dar, el principio de subsidiariedad ya pasó a mejor vida. O sea, yo creo que es imposible que esté en la nueva Constitución. Con los 2/3 y todo el tema a lo que se ha llegado, yo creo que de todas formas está... Y de hecho, a raíz de los propios 2/3 es que no va a poder estar. Claro. O sea, porque tendría que haber 2/3 de acuerdo para poder reincluirlo en el nuevo texto. Y eso no va a pasar. No va a pasar bajo ningún respecto. ¿Qué te parece a ti esto de la convención constituyente? A mí me parece que el acuerdo es un avance, es un claro avance. Creo que no es el punto final, pero creo que marca un hito político importantísimo. Sí. Creo que las cosas que faltan son, por ejemplo, bueno, esto ya se ha dicho bastante, inclusión de los pueblos originarios, la paridad de género me parece importantísimo, o sea, después del despertar feminista, que yo lamentablemente solamente lo pude seguir así casi por YouTube, porque estaba en Alemania en esa época. Ahí, por ejemplo, la paridad es importantísima. También es importante el sistema electoral con el que se va a elegir, porque el sistema proporcional que tenemos ahora favorece mucho las listas de partidos, ¿ya? Y entonces eso haría que los independientes como que quedaran al margen. Y en este momento... la voz cantante son los independientes. Es de los independientes. O sea, los independientes tienen sí o sí que estar, porque si no... se corre el riesgo de que de nuevo frente a la opinión pública, esa institución pase a formar parte de la deslegitimidad, o sea, de las instituciones deslegitimadas y se entienda como cocina y todo el tema. Y eso no puede pasar, o sea, la Convención Constituyente no puede ser entendida como cocina bajo ningún respecto. Y eso se soluciona incluyendo a la gente, es la única forma. O sea, ponte tú piensas que debiera ser 100% ciudadano o piensas que está ese 50 y 50? O sea, yo creo que deberían ser... no debería haber gente del Congreso. O sea, explicar ahora los conceptos. La convención mixta es gente del Congreso y gente electa para esas funciones. Esa opción es la que a mí no me gusta. No, yo quiero que sea 100% gente electa para eso. Ahora, de esos que se van a elegir, me gustaría que hubiese un gran porcentaje de gente independiente. Que los partidos pueden estar ahí y tener sus representantes y toda la cosa, sí, ¿por qué no? ¿Ya? Pero la gente de la calle tiene que estar ahí. O sea, que haya, por ejemplo, no sé, los que organizaron cabildos, que estén ahí y que usen su representación de cabildo para usarlos de contacto con las bases y todo el tema, y que el cabildo tenga su representante en la asamblea y ese tipo de cosas, eso encuentro que es fundamental que pase. Sí, o sea, yo también, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se elige a quienes van a ser? Uy, esa es una gran pregunta. Yo no tengo una respuesta para eso. Yo creo que de todas formas... Vas a tener que pensarle, después te voy a invitar a que me digas cómo se hace eso. Sí, claro. Ahora, yo no soy experto electoral ni nada por el estilo, pero creo que de todas formas hay que diseñar un modelo electoral que seguramente existe, seguramente hay cosas que se pueden copiar de otras partes, que no son Venezuela, ¿ah? Porque de hecho la tradición constitucionalista dada por las asambleas constituyentes y todo el tema no tiene nada que ver con el comunismo. Eso hay que decirlo inmediatamente. O sea, la asamblea constituyente es un proyecto liberal. De hecho, hay que decir que es un proyecto liberal. No tiene nada que ver con el comunismo y esas cosas que de nuevo se están implantando para que la gente se asuste. Eso no es verdad. No, y es importante que haya representación, pienso yo, de todas partes.
O sea, Sí. como de todas las áreas, Claro. pero de la población en general, y que exista además y por eso me parece importante que sea gente más bien independiente. Mm, Obviamente puede haber gente de ciertos partidos y todo, pero que no tengan esa sensación como de estar atrapados en el sentido de que tienen que defender algo, Claro. sino que realmente ponernos como, no sé, la mano en el corazón y realmente hacer leyes buenas para todos los chilenos. de todas maneras. A mí, por ejemplo, me parece que la composición de la Asamblea Constituyente debería ser un reflejo de la composición de la sociedad chilena. ¿Ya? Hay que buscar un sistema que impida que gente quede fuera y que efectivamente sean representados, pero que al mismo tiempo impida que ciertos grupos que son pequeños pero muy poderosos sean sobre representados, ¿ya? Porque eso también es un daño para la democracia. O sea, Exacto. si hay no sé, por ejemplo, la clase empresarial, si son efectivamente el 1% de la población, que sean el 1% de la Asamblea Constituyente. Porque los ciudadanos tenemos que contar cada uno un voto, nada más, en la Asamblea Constituyente. No puede ser que el 1% de la población tenga el 20% de la Asamblea Constituyente. Eso es lo que no puede pasar. Eso es lo que no puede pasar. Y eso me parece que es muy importante que se pueda establecer a través de un correcto sistema de elección de los representantes. Eso básicamente. Y bueno, además también hay otra cosa que me parece que es importante que se corrija, que es el periodo de inhabilidad después de ejercer como representante. En este momento se está planteando que es 1 año. Yo creo que 1 año es un saludo a la bandera. Sí, no es nada. Tiene que ser por lo menos 1 o 2 periodos completos de diputado, por ejemplo. O sea, tiene que ser entre 5 y 9 años para que esas personas no tengan ningún tipo de interés externo a la elaboración de la Constitución. O sea, ellos tienen que tener dedicación exclusiva y sin propósitos que estén más allá de forma que no se vea instrumentalizado su trabajo en la Asamblea Constituyente. No pueden haber intereses. Exacto, que el único interés O sea, sea la Constitución. El interés común, no un interés personal bajo ninguna circunstancia. Sin tipo de intereses egoístas. ¿Cachai? Lo que hay que sacar un poco esa cosa como de hacer negocio personal haciendo política país. ¿Ya? Eso tiene que quedar totalmente fuera. Y una de las formas de asegurar eso es que no puedas hacer carrera política a raíz de tu trabajo en la Asamblea Constituyente. ¿Ya? La Asamblea Constituyente tiene que ser un fin en sí mismo. Y eso hay que cuidar que sea así. Y una herramienta es esta inhabilitación. La Convención Constituyente. Claro. Exacto, Convención Constituyente. No la mixta, no mixta. Sí. Oye, José Pedro... Empezamos la campaña ya. Claro, empezamos. Se nos fue el tiempo. Estoy encantada de que hayas venido. Te agradezco mucho. Me parece muy interesante. Voy a meterme ahí al fuego de Prometeo a ver tus videos que además me parece súper interesante también para que los niños, o sea, no sé, los adolescentes, que ya empiecen a interesarse también en lo que es la filosofía, el pensar, el entender, el ir un poco más allá, y que si les das esto de forma entretenida me parece maravilloso. Así que ahí están invitados para que puedan verlo también en su canal de YouTube, El Fuego de Prometeo. Así es, todos quedan muy, muy invitados, muy cordialmente invitados. Y yo también quiero agradecerte mucho tu invitación. Fue realmente muy agradable estar acá. Ay, guay, así gracias. Que muchas gracias. Gracias y feliz cumpleaños de nuevo, que ahora se va a ir a la celebración. Ajá. Sí. Así que, bueno, chicos, muchas gracias por habernos visto. Nos vemos el próximo lunes. Tenemos otro invitado muy interesante. Besitos. Gracias. Chao. Búscanos en Instagram y en Twitter en @radiozeta_.